Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas. Dalo. Sergio, oye, un video más de tu marca preferida, Renault. No, de mi marca favorita. No, tú eres el defensor de Renault, ya lo sabemos todos. O sea, todo el mundo que le preguntas en México, ay no, Renault, corre de Renault. Y tú dices, no, güey, eso está bien, Renault. Entonces, ya lo hemos hablado mucho porque es una marca que no supo entrarle al mercado, pero que ya se pusieron pilas y está bien, ¿no? En algunas cosas sí, en otras no. No, bueno, ahorita no lo dices. ¿Calificamos carro por carro? Sí, claro. Empezamos con cuál viene siendo el Stepway. Primero. No, el Sandero. El Sandero. Que es lo mismo, pero no es igual. el Sandero, mira. El Sandero es la base de Renault en México. ¿A qué me refiero? Renault Francia, y tengo que regresar ahí un poquito en la historia. Renault Francia, en la época que era presidida por Louis Schweitzer, que es un hombre brillante. Ves la biografía del cuate y creo que es sobrino de Sartre, algo así. O sea, el nivel del hombre es impresionante, ¿no? Y realmente fue un cuate que, saliendo del gobierno, él llegó a Renault impuesto por el gobierno francés, que era socio de la marca, ¿no?, en un momento de crisis, y logró sacarla adelante y sembrar cosas para el futuro. Una de las principales, tal vez la principal, fue haber comprado una fábrica rumana llamada Dacia. Y comprando Dacia, después Renault desarrolló una plataforma para mercados emergentes, la plataforma de Logan. Sigue siendo esa plataforma ahí, no creo que vaya a cambiar por mucho tiempo, porque la intención es que sea una plataforma robusta, barata de fabricar y que llegue a mercados que no pueden pagar mucho dinero por ella, ¿no? Entonces, los Dacia tienen diferente nivel de equipo y terminados según los mercados, pero en general son coches con terminados pobres, robustos y tan, ¿no? Renault en México tenía muchos problemas, sobre todo desde su regreso a 2001, y en 2008 Renault estaba a punto de salir otra vez definitivamente al mercado mexicano. Y ahí llegó otro francés brillante llamado Olivier Morguet, que detecta cuál era el problema, estudia el mercado, ve que la gente en México veía a Renault como una marca de productos buenos pero delicados. Esa era la definición tradicional de Renault. Son buenos pero delicados. ¿Delicados qué significa? Se descomponen con mirarlos, ¿no? Empezó a cambiar la gama de Renault y la cambia por la mayoría Dacia, que es coches robustos, etc. Entonces, funcionó tan bien que la marca se quedó, ¿no? En año y medio él logró crecimientos por arriba del 50% en las ventas de Renault, simplemente cambiando la gama. Entonces ahí se fueron los autos europeos tan queridos por los renoleros tradicionales. En México hay incluso la palabra renolero, ¿no? La definición del amante de la marca Renault, que es una marca extremadamente emocional. Renault, Volkswagen y Ford, de las generalistas, son las tres marcas más emocionales del mercado mexicano. Entonces ellos no perdonaron el hecho de que ya prácticamente no tenían vehículos europeos. Entonces llega otro consumidor a Renault y ahí está la marca, digamos, luchando con eso, luchando con una imagen rara, ¿no? La tradicional de la marca deportiva, de la marca francesa chic, ¿no?, elegante, pero en un mercado que no puede pagar por ello y en un mercado donde los coches no duran lo mismo, por baches, por topes, por semáforos en exceso, etc. Entonces todo eso hace con que los coches tengan un nivel de durabilidad mucho menor que lo que tienen en Europa y en otros mercados. Por eso es necesario que Renault esté basado en Dacia. Y el primer Dacia es el Sandero. Entonces es un coche con esas características. Tiene buen espacio, es durable, la posición de manejo es alta, lo que ayuda, ¿no? Y lo mismo es válido para el Stepway, que es lo mismo, es el mismo coche pero un poquito más alto, ¿no? Nada más. Con ahí decoración para todo terreno, pero no es un todoterreno, es como un CrossFox, compite directamente con un CrossFox. Y esos son, digamos, los dos coches de entrada a la marca Renault. Yo le pondría a esos autos un 7. 7. ¿Sí? Yo creo que son coches buenos, consumen un poquito más de lo que deberían porque ya son proyectos antiguos, y a ver si en el futuro se modernizan un poquito más.
Pero esos dos de base son, yo diría que un 7. Hacemos una pausa antes del que sigue. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página Tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con Z.com. Chicos, ya volvimos. Muy bien, estamos de regreso y seguimos platicando de Renault. El que sigue hacia arriba, hablando de precios, es el Duster, ¿no? Que de nuevo es la misma plataforma del Logan. El Logan llegó a México como un Nissan Aprio, fue el primer coche de esa plataforma que se vendió aquí. Pero de nuevo la gente esperaba otras cosas y el coche tuvo un problema serio de bobina, etcétera, y no funcionó muy bien, pero ahí estuvo, ¿no? Y llega la Duster. La Duster, cuando llegó a México, estaba sola en su segmento. Tuvo 8 meses de mercado solo para ella. O sea, fue la época más florescente de Renault, hace cosa de 4 años más o menos. Y a la marca le iba muy bien ahí, porque es una camioneta con buen espacio, buen manejo, nivel de potencia razonable, 133 caballos. No recomiendo mucho la caja automática, pues esa caja dio mucha lata cuando se usó aquí con el Megane 2, y es la misma caja, una caja de 4 velocidades, que obviamente hace con que el motor trabaje revolucionado más tiempo y gasta más gasolina también. O si puedes comprar una Duster manual, mejor. Si no, bueno, ni módulo automática, pero tienes que entender que el nivel de consumo va a ser distinto y tienes que cuidar, digamos, el mantenimiento de la caja de una manera mayor. Pero yo le doy un 7 a la Duster por espacio. Podría ser más segura, ¿no? ¿Cuántas bolsas trae? Trae 2 bolsas nada más. Okay. O sea, pero entre su precio ya hay, por ejemplo, la Creta con 6 bolsas, ya hay una Soul con 6 bolsas, pero ahí no tiene la Soul, no tiene el mismo espacio, ni la misma altura de la Duster. Ni la cajuela. Entonces ahí, ni la cajuela. Entonces ahí tienes variables que hablan en favor de la Renault. Y la Creta sí tiene 6, pero la Creta está en la parte alta del segmento. O sea, solo, digo, si vas a comprar una Duster equipada, mejor una Creta austera, por seguridad, por terminados, etcétera, ¿no? Pero yo creo que 7 es una nota justa para la Duster. Luego está el Fluence, que me merece nota 6. Es muy bonito en diseño. Las versiones equipadas tienen 6 bolsas de aire. Los terminados son muy buenos. Pero la caja CVT le mata mucho la emoción. O sea, es un motor, es un Sentra en plataforma, el Sentra de la generación inmediatamente anterior. No es una mala plataforma, ¿no? No, de hecho el Sentra de esta generación, no es la anterior. Y el manejo es bueno del coche, sí, pero por ejemplo, si tú estás en carretera y vas y le pones en drive nada más con su caja CVT, no vas a pasar de 155 kilómetros por hora. Incluso un coche que tiene 140 caballos, que es muy poquito. Para lograr eso tienes que poner en modo manual y ir jugando con la caja, y ahí puedes llegar incluso rebasar los 190 kilómetros por hora. Necesitas más espacio para hacerlo, pero se logra. Gasta mucha gasolina, es un coche que combinación motor, caja y peso resulta muy poco económicas, ¿no? Y ahí está. Entonces, yo creo que el Fluence con un 6 es una buena nota. Ya le urge una modernizada y esa caja no me convence mucho. ¿En el 2017 no es el mismo? Es probable que sí, porque el Fluence es el Megane, ¿no? Pero es el Megane basado en el Renault Samsung, no en Renault Europa. Entonces ya cambia el Megane en Europa, pero todavía no hay indicios de que cambie en Corea. O sea, si cambia en Corea también vendría el coreano. Si no cambia en Corea, si el Megane hecho en Francia es el mismo que va a ser metido en Corea, entonces vamos a tener aquí el Megane otra vez, que pudiera ser Megane pero llamarse Fluence, porque el nombre Megane está súper quemado. Es como Taurus para Ford. Y por último de Renault está la Coleos.
la nueva Koleos, que es una buena camioneta, tan buena como una X-Trail. ¿Por qué? Porque es una X-Trail, ¿no? La carrocería es un poco diferente, pero mecánicamente es la misma camioneta. Hay ajustes de suspensión un poquito distintos, es el mismo motor, 2.5, 170 caballos, la misma caja CVT. Los terminados son mejores que los terminados de la X-Trail, pero no son lo super máximo del mundo. Sobre todo hay un exceso ahí de negro piano, que bueno que me recordaste ese tema antes de que empezáramos el programa, ¿sabes? Sí, hay 2-3 cosas ahí mejores, pero no es, insisto, lo máximo. Pero es una buena camioneta y es mucho mejor que la Koleos anterior. Entonces, tienes más espacio, no va a tener 3 filas, entonces las 2 filas tienen más espacio y tiene muy buen espacio de cajuela también. Es una camioneta que la X-Trail, que viene como Rogue en Estados Unidos, pero es la misma camioneta, ha probado ser una camioneta buena. Me preguntabas si la caja es durable o no. En ciudad no tiene grandes problemas. En carretera, como casi todas las CVTs, si maneja velocidades altas, constantes digo, pones 150 y ahí te quedas en 150, 20, 30 minutos. Eso puede producir un sobrecalentamiento en la caja y que te deja tirado hasta que se enfría, ¿no? Y luego vuelve a funcionar. Entonces ahí está. Renault es una marca que siento que en este momento en México está dejando pasar oportunidades. Por ejemplo, no ha traído la Oroch, que es la pickup basada en la Duster, ¿no? Si la trae ahora va a quedar sola en el mercado, como pasó con la Duster durante un buen rato, y sería la única pickup de ese tamaño, de doble cabina de verdad. La Ram 700 se define como doble cabina, pero es una cabina extendida con una sola puerta trasera del otro lado, que depende de que abras la puerta delantera primero para abrir la trasera después. O sea, no es una doble cabina de verdad, pues. Y la Oroch sí lo es. Renault, no sé por qué motivos, no la está trayendo y me parece que es un error. Otro error es, Renault está intentando vender de la misma manera que vende Nissan, o sea, vendiendo financiamiento en lugar de vender productos. Y en una marca que tiene tanta gente apasionada por ella, no me parece que sea correcto. O sea, yo creo que deberían repensar su forma de vender esos coches, ¿sabes? Renault, o sea, no puede vender como se vende Versas, por financiamientos baratos. Esa es mi sensación, ¿no? Y el Clio RS, que es el otro coche que se nos pasó, es un buen coche, pero es un coche muy caro. O sea, es el más caro de su segmento, que compite contra el Fiesta ST, contra el Polo GTI y contra el Peugeot 208 GT, pero ya cuesta alrededor de 400,000 pesos. Y es el que menos bien se maneja de todos. Dije menos bien, no mal, ¿no? Los otros 3 me parecen que tienen un manejo mejor. El espacio del Clio también es muy pequeño, ¿no? Menor que el de sus rivales incluso. Entonces no es un coche que me parezca la gran cosa, por eso le doy una nota 7. A la Koleos nueva yo creo que 8 es una nota justa. Y en la cuestión que dices tú de lo del marketing, sí lo hicieron bien con la Duster, ¿no? Porque yo recuerdo sus comerciales que decían, sí, mi primera camioneta, sí, claro. Como para la que me alcanza. Aunque tú tienes mucha razón, yo tuve Renault, tuve el 18, el 12, los viejitos. Y eran buenísimos. Sí, pero lo que tú dices eran finos. Sí. Y estos... pero delicados. Sí, se descomponían un chingo, pero porque las maquinitas eran muy delicadas. Pero te gustaba, a la gente les gustaba. No, estaban muy bien. Pero lo chistoso aquí es lo que tú comentas, o sea, me quedé pensando, y sí, Renault ya no parece Renault. O sea, no, o sea, como que son otra marca, esa emoción, sí. Como que fuera otra marca que se inventaron. Deberían de llamarla Dacia y a lo mejor uno ya, los Dacia son acá robustones. Ese es exactamente mi punto, ¿sabes? Yo siempre he dicho, incluso he dicho directamente a los directores de Renault en México que deberían hacer una campaña de concientización de la marca Dacia, de la importancia de Dacia, porque no venden Dacia como marca, pero sí venden los productos. La mayoría de sus productos son Dacia, la gente no sabe qué es, no los entiende. Y no son Renaults, pues. Oye, el único que es medio Renault vendría siendo el Fluence. O sea, con esas características. No, el Clio RS. El Clio RS nada más. Es el único Renault. Porque yo me acuerdo, ay, se me va el nombre de los anteriores, de los que trajeron, que sí eran Renault. El Safran. El Megane, no, el Safran era un Altima. ¿Era un Altima? Era un Altima. Qué bonito estaba por dentro. Pero no era un Renault.
Los últimos Renault, el Megane 2, el Clio, ¿no? El Euro Clio, el Laguna, ¿no? Y el Laguna Break, preciosos, descomponían. Si llovía más fuerte, se descomponían. ¿Qué más? Oye, ¿qué pasó con el Clio? ¿Por qué lo dejaron de traer? La Scenic, porque no se vendía. No se vendía y se descomponía. En sus y era buenos caro. tiempos sí se vendía, ¿no? Si veías muchos por ahí. Sí, pero era caro y Nissan estaba el espacio en la planta para Nissan. También. Sí, sí. Bueno, ya nos extendimos como siempre. Adiós. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias, Lalo. Bye. Bye. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Saludos a mis amigos dominicanos. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.